Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. El versículo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y atentos a esto, porque ya hemos creído, pero ya soy salvo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y ojo, porque aquí podemos entender el carácter del escenario que les pude interpretar aquí. Ya he creído, ya soy salvo, ya conozco a Cristo, pero eso se enmarca desde la individualidad. Soy salvo. Algunos creyentes pertenecimos al servicio secreto de los evangélicos. Es decir, nos convertíamos, pero no queríamos que nadie se enterara. Yo fui de la secreta, porque nos daba pena. Bueno, hoy no tanto, pero hace 20 y pico de años sí. Entonces éramos de la secreta. Éramos evangélicos, pero no queríamos que nuestra familia se enterara, ni que nuestros compañeros se enteraran. Y en el tiempo de Jesús había gente así: romanos, fariseos, dignatarios, ¿sí? Se dice que Nicodemo fue de la secreta. Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, y no se mencionó nunca más a Nicodemo hasta el final, cuando Jesús había muerto, que estuvo involucrado ahí con el tema de bajar al Señor del cuerpo y el sepulcro, pero no se mencionó más. Entonces se cree, se piensa que Nicodemo era de la secreta. Creyente, sí, pero no lo proclamaba, era de la secreta. Pero imagínese usted siendo de la secreta. Usted ha creído, Jesucristo está en su corazón, usted sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida, usted es una persona de fe que cree, que ora, que se edifica con la escritura, pero no quiere que nadie lo sepa. ¿Eso es respetable? Sí, digamos que sí. Pero empieza a ver dentro de su círculo cercano a personas necesitadas. Se enfermó la tía Jacinta, el primo Sinforosa está en la droga, el tío Jacinto tuvo un accidente. Personas desubicadas. ¿Qué hay que hacer ahí? Es necesario en esos momentos salir de la secreta. Por eso el versículo dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, por eso creer no es suficiente, es necesario proclamar, porque creer viene en lo individual, en lo singular, pero proclamar ya viene para una comunidad, ya se habla de algo plural. Por eso la persona que era confrontada decía: Jesucristo es el Señor. Porque si decía: no, no es el emperador, ¿cuántas personas atrás habían escuchando? Pero si él decía: Jesucristo es el Señor, perdía la vida. Eran sus últimas palabras. Pero las personas en la multitud se fortalecían en su fe. Vale la pena perseverar. Oye, ese Señor murió por el evangelio. Tremendo. Vale la pena creer en el evangelio. Y cualquiera diría: pero si lo callamos, ¿quién más predica? Pues todos los que vieron lo que Jesús hizo con él. ¿Me hago entender? Pero si lo matan, no puede predicar más, no puede evangelizar más. Pero estoy seguro que dejó semillas. Semillas que después fueron brotando, semillas que después, basados en su testimonio, creyeron también. Por eso el evangelio no se detuvo. Por eso mataban a 10 cristianos y resultaban 100, 1000, 10,000 por allí. Creer impacta al individuo. Confesar impacta la comunidad.
De nuevo, porque usted no me entendió mucho. Creer impacta al individuo. Confesar impacta a una comunidad. ¿Cuál comunidad? La familia. Se convierte en una persona, pero tiene que impactar a su familia, su colegio, su universidad, su lugar de trabajo, su barrio, su vereda, su comuna, su ciudad. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos de un hombre que no se le menciona con el nombre, solamente se dice su nacionalidad, el etíope, el eunuco, diciendo que era un esclavo, un funcionario, pero esclavo. Y recuerden que él quería entender las escrituras, pero no había quien le explicara. ¿Quién le explicó? El hermano Felipe. Y le explicó. Entonces le bautizó también. Y cuando le predicó, le explicó y le bautizó, Felipe se fue. Y este hombre se fue para su ciudad. Se dice que hoy en día la iglesia que él estableció sigue en pie en Etiopía. Impactó una ciudad, una nación. Creer es importante. Me edifica, me fortalece, me da fe. Pero proclamar es más importante, porque permite que otros edifiquen, que otros se restauren, que otros edifiquen su fe. ¿Dicen amén? Por eso, hermanos, no se quede callado, denuncie. ¿En serio? O más bien, proclame. Hable de lo que Dios hizo con usted. Hable de lo que Dios está haciendo en usted. Es importante, es fundamental. A los cristianos del primer siglo no les importaba morir por el evangelio. Lo único que les importaba es que se diera a conocer el mensaje. Lo único que les importaba es que se supiera lo que el Señor había dicho con ellos. Porque, le digo algo, no hay milagro eterno. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. ¿Cómo la ve? Las personas que el Señor sanó, se sanaron, pero volvieron a enfermar y se murieron. No hay milagro eterno. Pero mientras tengamos la oportunidad de hablar de lo que el Señor hizo, lo hablaremos para que más gente crea, para que más gente tenga lo que yo he tenido. Ahora, aquí viene un problema, y voy a aprovechar a Daniel. No, tranquilo que no lo voy a hacer parar. Pero me causa una sensación, porque él no supo qué decir. ¿Se acuerdan? Me tocó venir y leer el versículo. Bueno, pastor, listo. Usted me dice que proclame. Y cuando vaya a proclamar, entonces, ¿qué digo? Cuando creo y no sé qué decir, les tengo la solución. Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 19 al 20. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual para entender el versículo más ampliamente. Pero dice el Señor: cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir. Ahora todos miran a Daniel. Oiga, Daniel, cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo lo van a decir, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. ¿Dicen amén? Está bien, pastor, voy a predicarle a mi familia. Reunión familiar, usted los invita a un asado, y a la hora de decirles, usted dice: estamos aquí reunidos ¿para qué? ¿Qué hubo pues? No, para que disfrutemos en familia. Buen provecho. No se preocupe,
Porque la Biblia dice que en ese momento Dios le va a dar las palabras. Los hermanos que iban, ¿sabían qué decir? Los hermanos que se confrontaban de esa forma, ¿sabían qué decir? Cuando se nos demanda razón de nuestra fe, ¿podemos quedar petrificados? Yo quedo petrificado cuando un agente de tránsito me dice papeles y yo y los puedo tener al día, pero uno le da cierto miedo por ahí, ¿sí o no? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Sí? Alguien dijo un día, no diga nada, muéstrele. Dígale, hay 50,000 razones para que arreglemos este problema. Eso es pecado, por cierto, ¿no? Digo, por si no sabían, eso es pecado. No, aquí tengo 100,000 razones para que podamos conversar del tema. Ojo con eso, porque eso es pecado. Cierro el paréntesis, lo digo por si acaso, ¿no? Uno nunca se imagina. Entonces, hermanos, ¿qué decir? El Señor le está diciendo a su pueblo, no se preocupen, yo voy a hablar por ustedes. No se preocupen, yo voy a indicarles palabra por palabra que tienen que decir. Pero no se preocupe, porque las personas que le escuchan no lo van a escuchar a usted, sino que me van a escuchar a mí. Lo importante es que usted no se quede callado y aliste la boca, porque el Señor la va a usar para salvación. Por eso la iglesia se multiplicaba, porque no era él, era él. Y sí, perdía la cabeza, o lo llevaban al circo romano. Allá lo llevaban a que se lo coman los leones, pero no importaba, porque estas últimas palabras eran dedicadas a proclamar el señorío de Jesús. Esas últimas palabras eran dedicadas a proclamar la grandeza y la salvación del Señor. Tenemos que pensar en nuestras últimas palabras. Tal vez algunos estén cerca, tal vez otros estén lejos de decirlas, pero hagamos de cuenta que son nuestras últimas palabras siempre que tengamos la oportunidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Ay, es que a mí me da pena. Ay, es que me da una vergüenza. ¿Se acuerdan de Halloween? ¿A usted no le da pena vestirse de esqueleto y salir por la calle? Tricky, tricky, Halloween. Eso no daba pena. Pero decir Jesucristo es el Señor, ¿sí da pena? A veces no entendemos lo que es la pena. Yo conozco gente que no le da pena emborracharse y hacer el oso y hacer espectáculos en la calle e insultar. No les da pena eso. Pero cuando se convierten les da pena decir Jesucristo es el Señor. Tenemos como trucado el sentido de la pena, ¿sí o no? Tenemos como distorsionada la pena. No se preocupe. No se preocupe. No va a perder la cabeza, le advierto. No estamos bajo el imperio romano ni nada por el estilo. Lo peor que le puede pasar, ¿qué es? Que le digan que no. Lo peor que le puede pasar es que, le digo en mi caso, alguien despedace el tratado y se lo tire en la cara. Eso hicieron conmigo en San Agustín un día. Evangelizando, le entregué el tratado a alguien, le dije, esa es una palabra especial para usted. Lo cogió, lo despedazó y me lo tiró en la cara. Otra señora un día me echó los perros, o sea, unos Doberman, así de... Ustedes, porque son mal pensados ustedes, ¿sí? Y yo le dije, en el nombre de Jesús no me morderás, y no me mordió. Hermanos, ¿qué es lo peor que nos... en este tiempo, qué es lo peor que nos pueden pasar? ¿Que lo echen del trabajo? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¿Que no le vuelvan a hablar? Pero la palabra se tiene que proclamar. No piense en las consecuencias,
piense en la bendición, piense en la salvación, piense en lo que usted puede hacer por alguien. No piense en las consecuencias, porque las consecuencias pasarán, pero piense en la salvación. Y si nos matan por predicar, ¿qué pasa? Lo importante es que predicamos y sembramos una semilla, y el Señor está en el asunto y se encargará de germinarla. Yo creo que hoy es el culto donde menos amenes he recibido. Hoy es el culto donde menos amenes. Es que el amén tiene que dejar de ser popular para ser más real. Necesitamos, hermanos, meternos, hablarle, decirle a ese abuelito ateo: yo voy a orar por usted para que Dios lo sane. Amén. Decirle a ese compañero que está en dificultades: entréguele su vida a Jesucristo. Mire, su vida va para el abismo. No se deje más del enemigo. Necesitamos hablar, mover nuestros labios. Pónganse de pie los que están dispuestos a proclamar las buenas nuevas de salvación. Quiero basarme solamente en este versículo que leímos de Romanos, y quiero irme en el orden que debe ser. En el orden. No necesitamos saber tanto teología, aunque es importante prepararnos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermoso. Primero, asegúrese. Cuando usted está en un avión, la instrucción es la siguiente. ¿Han montado alguna vez en avión? Ok. Bueno, para los que no han montado en un avión, cuando usted va en un bus, ¿han montado en algún bus? Ah, bueno. Cuando haya un siniestro, lo primero que le piden a usted es que se ponga a salvo usted, porque si usted no se pone a salvo, usted no podrá salvar a nadie. Entonces, cuando usted está en el avión y caen las mascarillas de oxígeno, ¿se han visto las películas? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Ponérsela y asegurarse usted, y después ayudar al que lo necesita. Porque si usted está sentado y le cae la mascarilla y usted se la pone al vecino y no se la pone usted, ni lo salva él ni se salva usted. Tiene que ponerse a salvo primero usted. Entonces, cuando yo me pongo a salvo, puedo salvar a alguien más. Lo primero que le quiero decir es: póngase a salvo usted. ¿Sabe por qué a veces evangelizamos y no nos creen? ¿Por qué ha pasado? Porque no estamos a salvo. Porque por ahí hay alguna cosa rara por allá metida en el corazón, un pecadillo oculto, un hábito pecaminoso, y decimos: Jesucristo es el Señor. Alguna vez unos hermanos por allí estaban orando por un endemoniado, y en el nombre de Jesús que predica Pablo, fuera. Y el demonio dijo: conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? Primero póngase a salvo usted. Y creo que estamos en este lugar para eso. Con el corazón se cree para justicia. Dígale: Señor, he escuchado la palabra y hoy quiero convencerme primero yo, ponerme a salvo primero yo, asegurarme, Señor, de que tú vivas en mi corazón antes que cualquier otra cosa, asegurarme de que tú seas mi Señor, de que tú seas mi Salvador, de que tú seas mi Rey. Dígalo, dígale: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Por lo que hiciste por mí en la cruz, hoy creo, Señor, que tú sanas, que tú salvas, que tú bautizas con el Espíritu Santo y que vienes pronto. Dígale: Señor, yo creo
Y te pido que me perdones por mis pecados, me liberes y rompas toda cadena de opresión, Señor amado. Quites toda maldición y me ayudes a caminar contigo todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Jesús.